Continuamos con más noticias de Latinoamérica. Hasta ahora estamos listos para viajar hasta Santiago de Chile para conversar con nuestra compañera Lucía López los temas del día. Buen día, Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Chince? Son las 9:53 aquí en Santiago de Chile y en pocos minutos, a las 10 de la mañana, está citada la Cámara de Diputadas y Diputados a lo que podría ser el último trámite de la reforma estructural que cambia, que modifica el sistema de pensiones en Chile, después de 3 gobiernos intentando reformar efectivamente este sistema de pensiones, un sistema de pensiones muy cuestionado en el país hace ya varios años, una década, cuando la reforma que se impulsa en la dictadura y que obliga a cambiar el sistema de previsión social que existía en ese momento en el país, por uno que exclusivamente era de capitalización individual a través de las aseguradoras de fondos de pensiones, empresas privadas que recibían los fondos y que se convierte en un gran sistema para el mercado de capitales, pero un mal sistema para los y las jubiladas. Finalmente hoy podría tener un histórico cambio porque desde el gobierno de la presidenta Bachelet, el último gobierno, cuando se empiezan a jubilar las primeras personas con este sistema instaurado en la década de los 80, impulsado por el hermano del expresidente Sebastián Piñera, José Piñera, se empieza a notar que el sistema no era lo que se prometía. No iba a ser un Mercedes-Benz, como decía en ese momento, allá hace 4 décadas ya y algo, el economista. Tampoco servía para reemplazar precisamente con una tasa que se acomodara a casi el 100%, ¿no es cierto?, respecto de lo que los jubilados venían ganando. Al contrario, era muy baja la tasa de reemplazo y se transformó en un problema prioritario para la ciudadanía en Chile. Junto a la educación, también reformada estructuralmente durante la dictadura, y últimamente el tema de las pensiones, salud también. Todos los derechos básicos que se privatizaron prioritariamente se convirtieron en negocios importantes para un buen grupo y también en un buen sistema, y eso hay que decirlo. Las AFP invierten bien los fondos, pero no eran suficientes para pagar un sistema de pensiones. La AFP funciona también recaudando montos que sirven para el mercado de capitales y para mover el sistema financiero o bursátil en Chile. En ese sentido sirven, pero así como otras cosas que se reformaron estructuralmente en la dictadura, generaron un problema importante para las personas, pero para la gran mayoría además, y por eso se hablaba de un problema estructural. Desde entonces la presidenta Bachelet, el presidente Sebastián Piñera intentan reformar este sistema, que es uno de los problemas más, además, no solamente más sentidos de la ciudadanía, sino que los que más álgidamente causaron movilizaciones en el país, las más masivas, aquellas que pedían eliminar las AFP precisamente porque se les atribuía a ella la responsabilidad de un mal sistema de pensiones, pero la verdad es que en Chile no existía un sistema de pensiones como tal, como los que se conocen en el mundo, que tengan un piso solidario al que se llega a través de cotizaciones de los empleadores o del aporte del Estado, sino que existía exclusivamente este sistema de ahorro forzoso individual. En el gobierno de la presidenta Bachelet, ante la imposibilidad de reformar, de avanzar en un acuerdo que reformara estructuralmente este sistema de pensiones, se avanza en un bono solidario para los sectores más vulnerables de la población, también para las mujeres que no habían podido cotizar en sus vidas. Y en el gobierno de Sebastián Piñera, donde tampoco es posible avanzar en una reforma estructural en ese momento por la oposición que tuvieron los sectores que hoy día gobiernan el país, ante un escenario que podríamos decir era mucho más favorable incluso para los propios sectores de la izquierda, dada lo que querían impulsar, que tenía que ver con avanzar en un sistema que incluyera un piso de reparto mayor. El presidente Sebastián Piñera entonces crea la pensión garantizada universal, la PGU, que es lo que hoy ha mejorado sustantivamente la tasa de reemplazo de las y los jubilados en Chile, pero siendo todavía insuficiente y dejando por debajo de la línea de la pobreza a buena parte de la población y muy por debajo del sueldo mínimo también. O sea, personas que incluso han cotizado durante gran
parte de sus vidas teniendo un trabajo formal, como por ejemplo pasa con las y los educadores. Muchas veces salen en los reportajes precisamente personas como profesores que han trabajado toda su vida, que han estado vinculados a la educación, a colegios, así como otros también trabajadores en Chile que pasaron por las universidades, que han cotizado permanentemente, que no tienen lagunas importantes, sin embargo, continúan recibiendo muy bajas pensiones y muy por debajo de lo que es, por supuesto, su último sueldo. Sobre todo para las clases medias, porque la pensión garantizada universal, que se le paga a un importante porcentaje de la población, al 90% de la población, no cubre precisamente a las capas medias de profesionales o de personas que trabajaron toda su vida, los 50 años, y a las que les cuesta encontrar trabajo y van generando lagunas. Una serie de problemas que tiene nuestro sistema de pensiones, pero que se podría ver estructuralmente reformado finalmente hoy día, en la última sesión de lo que debería ser el último trámite de precisamente el Congreso, aprobando en la Cámara de Diputadas y Diputados esta reforma estructural gracias al acuerdo que ha recogido, primero, efectivamente temas de la reforma que se implementaron o que se propusieron en los gobiernos anteriores, como por ejemplo aumentar la cotización de los empleadores, que hasta esta reforma no ponen nada, ni un punto a las pensiones. Un 1,5% ponían los empleadores hasta esta reforma. Siguen poniendo los empleadores hasta el día de hoy, pero exclusivamente para el seguro de cesantía y la pensión de invalidez. Nada para el piso de jubilación, y eso es un pilar fundamental en los sistemas de pensiones en el mundo. Aquí estábamos al revés. Lo que hoy se empuja en los sistemas de pensiones en el mundo, que es la capitalización individual, precisamente para darle sostenibilidad al sistema. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas están viviendo más, hay mayor población en los sistemas de pensiones y los estados, los fiscos se sienten presionados precisamente ante la demanda de mejorar las pensiones. Bueno, es la capitalización individual lo que se promueve, se incorpore a los sistemas de pensiones en el mundo. Sin embargo, en Chile ese era el único pilar y bueno, se crea la pensión garantizada universal, que aporta desde el fisco también un buen porcentaje de los montos que reciben los jubilados, pero con esta reforma serían los empleadores los que finalmente empezarían a contribuir al sistema de pensiones. Estamos viendo imágenes de la Cámara de Diputados y Diputados, que hoy día está citada a las 10 de la mañana para empezar con esta sesión. No ha empezado el debate, pero ha sido confirmada que efectivamente se llevará a cabo esta sesión, porque recordemos que esta semana, antes del receso legislativo, le correspondería a la Cámara de Diputadas estar en sus distritos. Era una semana distrital, no de sesiones en sala. Había acuerdo dentro de la mayoría de las bancadas para sesionar en esta jornada. Sin embargo, el Partido Republicano no dio su acuerdo y fue el resto de la derecha chilena, la oposición al gobierno, la que le solicitó al presidente Gabriel Boric que hiciera uso de sus facultades constitucional, inédita por lo demás, de mandatar a la Cámara a sesionar. Y así lo anunció el propio presidente de la República en la jornada de ayer, quien en los últimos días se había mantenido ausente del debate. Y lo señalo porque ha hecho un punto político también en este tuit, en el que cuenta que hará uso precisamente, o que hacía uso de esa facultad. Pese al acuerdo transversal de la gran mayoría de diputados y diputadas, la ultraderecha chilena no dio la unanimidad requerida para poder votar reforma de pensiones esta semana. Por ello, he decidido hacer uso de la facultad presidencial establecida en el artículo 32, número 2 de la Constitución, de citar a sesión extraordinaria del Congreso a la brevedad para resolver este tema que es prioritario para las familias chilenas y lleva más de 2 años en el debate en el Parlamento. Nosotros hemos dicho 10 años en la opinión pública, 2 años de debate en el Parlamento, pues este gobierno ingresa en el 2022 precisamente esta reforma de pensiones, y es parte de lo que respondieron también algunos parlamentarios de derecha ante la queja, por ejemplo, en el Senado, de algunos senadores de ese sector que decían que no habían tenido tiempo para revisar
y la respuesta de sus propios sectores que llevan 2 años y medio discutiendo esta reforma de pensiones y que era muy fácil además seguirla precisamente a través de la misma página en la que estamos viendo nosotros ahora lo que sucede en el Congreso previo a que se inicie la sesión. La diputada comunista Cinzia Carol Cariola, presidenta de la corporación, contestó también precisamente al requerimiento del presidente Gabriel Boric y lo anuncia en sus redes sociales. He recibido el oficio del presidente y como corresponde a nuestra constitución política, he convocado a sesión de la Cámara de Diputadas y Diputados para este miércoles a las 10 a.m. en que votaremos hasta total despacho la reforma de pensiones. Desde siempre hemos manifestado nuestra voluntad de legislar durante la semana distrital, sobre todo en un tema tan sentido y urgente para el pueblo. Y de esta forma entonces se avanza en el acuerdo, no solamente ya a nivel temático, que se corrobora en las comisiones de Hacienda y del Trabajo del Senado, donde fue votado por unanimidad, y en la propia sala del Senado, donde efectivamente se aprueba con 40 votos a favor y solo 7 en contra la totalidad de los artículos de esta reforma de pensiones, y se espera que un escenario similar haya hoy en esta sesión que durará más de 7 horas, dijo la propia presidenta de la Cámara, si es que efectivamente todos los diputados y diputadas hacen uso de la palabra. Estarán las autoridades también de gobierno en la sala, partiendo por la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quienes han llevado adelante las conversaciones, las negociaciones por parte del gobierno, pero también se espera, y ahí hay que tener ojo, que hablen algunos de los parlamentarios que no quieren dar su voto. Se sabe que el Partido Republicano no votará a favor de la reforma, pero Chile Vamos, que es el conglomerado más tradicional de la derecha chilena, que va desde Evópoli hasta la UDI, en total deberían aportar cerca de 40 votos y con eso se superarían los 77 mínimos que se requieren para aprobar la reforma. Escuchemos a la presidenta de la corporación, Carol Cariola. Diputado Luis Cuello, tiene la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidenta. Presidenta, si me permite más silencio en la sala para poder hablar. A ver, diputados, por favor, les pido silencio en la sala para que el diputado Cuello pueda dar cuenta de su consulta o punto de la cuenta. Diputado Cuello, por favor. Gracias, presidenta. Artículo 46, número 1 del reglamento. Pero, diputado, es que estamos terminando la cuenta. Cerramos la cuenta y le doy palabra al reglamento, ¿ok? A ver, ¿alguna palabra sobre la cuenta? Acabamos de leer la cuenta. ¿Queremos cerrar la cuenta si no hay ninguna intervención sobre la cuenta? Ya, no hay palabras sobre la cuenta, cerrada la cuenta. Ahora sí, diputado Luis Cuello, punto de reglamento. Y después... Gracias, presidenta. Artículo 46, número 1 del reglamento de la corporación. Presidenta, ha sido publicado en el diario Hoy Día una carta dirigida al presidente Boric por parte de las empresas norteamericanas, dueñas de las AFPs, en contra de la reforma de pensiones. Esta carta contiene una velada amenaza en contra de Chile si se aprueba esta reforma de las pensiones, se estima que es expropiatoria. Presidenta, ¿se puede, por favor... A ver, diputado, pero ¿qué punto del artículo 46? 46, número 1 del reglamento. Entonces, si me permite, tengo 2 minutos. Sí, ahí estamos escuchando entonces el comienzo entonces de esta jornada por parte de las autoridades de la Cámara. Hablaba Carol Cariola, presidente de la Cámara de Diputados de Chile. Estarían, Lucía, en este momento revisando el reglamento para dar inicio a lo que va a ser este debate y, como tú bien lo decías, largas horas para poder aprobar entonces esta ley tan importante para todos los chilenos. Sí, claro, veíamos a la ministra del Trabajo también saludando precisamente a los parlamentarios que presiden la mesa y en particular a la presidenta de la corporación, la diputada Carol Cariola. Janet Jara, ella es la ministra del Trabajo, una mujer, para quienes no sabían quién era esa persona, de chaqueta fucsia, rosada, fuerte,
con un pelo parecido. A algunos les recuerda a la presidenta Michelle Bachelet por el corte de pelo y por supuesto a toda nuestra audiencia en Latinoamérica, que no tiene por qué saber cómo son y reconocer a cada uno de nuestros ministros de Estado. Bueno, ella es la ministra del Trabajo, Janet Jara, también integrante del Partido Comunista, quien ha llevado, hay que reconocerle, importantes negociaciones, logrando articular al mundo de los trabajadores con el mundo del empresariado en, por ejemplo, acuerdos para rebajar a las 40 horas, para aumentar a 500.000 pesos el sueldo mínimo y ahora para también avanzar en la reforma de pensiones. Así que han sido importantes los logros que han dado cuenta del manejo político que tiene la ministra del Trabajo, Janet Jara, teniendo, como insistimos, que articular al mundo del empresariado, al mundo de las pymes también, que dieron su aprobación, porque recordemos que durante estos días una de las preocupaciones tenía que ver con el aumento entonces fundamental para aumentar el ahorro para las pensiones al que tendrán que contribuir precisamente los empleadores con este 7% que aumentan de la cotización, llegando a un 8,5 en total, porque ya aportaban el 1,5 a la pensión de invalidez y al seguro de cesantía, 7 puntos que son claves para aumentar el ahorro en los trabajadores, y había preocupación por si esto podía provocar un impacto en el mundo del empleo, por ejemplo, o del empleo formal. Y son las mismas organizaciones, por ejemplo, CONAPYME, la que entrega el apoyo precisamente a la reforma, dado también que el propio ministro Marcel estableció, que es el ministro de Hacienda, mecanismos adicionales para que esto impacte menos, porque como lo decía también algunas expertas representantes, economistas destacadas en Chile, representantes en la mesa técnica de la oposición, de alguna parte se tienen que sacar los ahorros precisamente para que mejoren las pensiones. O sea, no se pueden mejorar las pensiones si no hay aporte de parte de toda la ciudadanía, de toda la sociedad y de los distintos sectores que se dan de alguna manera en esta negociación para mejorar precisamente algo que está en sentido para la población. Y son los empleadores el pilar que faltaba para hacer sostenible precisamente y para mejorar la tasa de reemplazo, que era el mayor de los problemas de nuestro sistema de pensiones, quienes tienen que aportar. Ahora, la reforma establece que será en 9 años que se aumentarán estos 8 puntos. Entonces, es una reforma bastante gradual, pero además el ministro de Hacienda, y ante la preocupación que había y que recoge también del Consejo Fiscal Autónomo, de la Comisión del Mercado Financiero, entre otras instituciones que van precisamente a la Comisión de Hacienda a entregar sus recomendaciones o alertas, se recogen todo eso, las indicaciones, y eso permite que los senadores de oposición den su voto a favor, y también eso da cuenta de lo que han dicho muchas de las organizaciones de trabajadores o de empresas, por ejemplo las de pequeñas y medianas empresas, que dan su apoyo a la reforma, porque además se agrega, por ejemplo, la posibilidad de estirar la gradualidad en 2 años, si en que la situación, por ejemplo, del mercado así lo amerita, y también se les permite a las pequeñas y medianas empresas mantener una tasa baja de impuestos en una reforma una reforma tributaria que incluía una rebaja importante para las pymes respecto del resto de las empresas, y esa rebaja, que iba a aumentar también gradualmente, se ha extendido precisamente dado el impacto que esto pudiera tener. Entonces es una reforma que ha ido logrando acuerdos, y como yo menciono, no solamente de parte del ministro Marcel, sino que también de parte de la ministra Janet Jara, quien destacaba porque se veía ahí precisamente saludando a los miembros de la corporación, y van a ser quienes van a estar hablando hoy día precisamente y presentándole a la corporación de qué se trata esta reforma. Insistimos, hay parte de la reforma que requiere un quórum simple, hay otras que requieren un quórum calificado, pero en la mayoría del articulado debieran, y sobre todo de la reforma en general, debieran estar los votos, y sobre todo los votos de la oposición, que ya ha asegurado al menos a la mayoría de sus parlamentarios, según las negociaciones que se han hecho hasta el último momento en estos días, se han ido asegurando. Entonces, insistimos, por parte de los propios senadores que encabezan a los partidos, por ejemplo, de Chile Vamos, de Evópoli, de Renovación Nacional y de la UDI, alineando a sus diputados y diputadas, y se espera que haya muy pocos descolgados que no mermen la posibilidad de avanzar entonces en la aprobación.
de la reforma en su conjunto. Pudiera existir algún artículo que no fuera aprobado, si es que además se pide que sean aprobados de manera separada o votados de manera separada, y pudiera ahí entonces generarse, por ejemplo, algún artículo que no tuviera o no contara con la aprobación necesaria de la mayoría o del quórum calificado que requiera, según el artículo al que nos refiramos, y eso significaría entonces que aquello tendría que pasar a una comisión mixta, pero que ya no alcanzaría a sesionar en estos días, porque tiene que el propio Senado o la Cámara de Diputados articularse con 5 diputadas y 5 senadores para esta comisión mixta que revise, presente un informe a la sala y luego sea aprobado. Entonces eso sería ya en marzo, que es algo que la mayoría de los parlamentarios no quiere, porque hay otras discusiones que dar desde marzo en adelante. Así que lo que se esperaría, según lo que ha señalado la mayoría de las bancadas, es que la reforma completa sea despachada hoy a ley. Escuchemos lo que ya está pasando en el Congreso chileno. Para aquellas personas que nieguen a realizarse el test de droga. Eso quería pedirle. Muchas gracias, presidenta. ¿Habría acuerdo a la solicitud del diputado Coloma? No hay acuerdo, seguro. No hay acuerdo. A ver, quiero hacer una corrección, me corrige el diputado, yo me había quedado con la idea de que habíamos tomado el acuerdo para que los primeros 30 minutos pudieran usarlos los ministros con exposición, con apoyo visual. Sin embargo, el MEDI recuerda que en los comités hubo comités que se opusieron a esa opción. Por lo tanto, no tuvimos la unanimidad para que los ministros pudieran exponer en sala con apoyo visual. Sin embargo, tal como lo indica nuestro reglamento, las y los ministros pueden intervenir durante la sesión por derecho propio. Corrijo mi error porque en un principio dije algo distinto, me recordaba que habíamos solicitado el acuerdo, como era un acuerdo que parecía de todo sentido, finalmente no fue un acuerdo que se haya tomado, digamos, en la reunión de comité. Diputado Venegas, punto de reglamento. Gracias, señorita presidenta. En virtud también del artículo 46, pero por otro tema. El artículo 46 en el número 1 señala Ahí está entonces, Lucía, esta jornada dando inicio, bien lo mencionabas, y en este caso hablabas de que es algo que comenzará a darse en los próximos años, pero esto impactaría, digamos, los beneficios impactarían de inmediato en todos los pensionados chilenos, o también habría que esperar un poco para ver esto en sus beneficios, digamos. Eso es muy importante, porque una de las principales preocupaciones que tenía el gobierno era que efectivamente se encontraran acuerdos, mecanismos para poder mejorar las pensiones de los actuales jubilados, porque ya había acuerdo para mejorar o aumentar en 6 puntos. Eso había quedado consolidado desde el gobierno de Sebastián Piñera, que los empleadores aumentaran en 6 puntos. Era una conversación que ya se había sentado sobre la mesa y se esperaba. Por lo tanto, también se pensaba que tanto impacto no iba a causar, porque de alguna manera se han estado preparando para ese escenario los empleadores en nuestro país. Entonces, lo importante acá era cómo se distribuía ese 6%, porque para el gobierno era importante que algo fuera un pilar solidario que permitiera efectivamente mejorar también las pensiones de los actuales jubilados, y no solamente esperar que el ahorro aumentara para los futuros jubilados, que esperara además sustantivamente, porque no en un año, no en 2 años se puede aumentar drásticamente una pensión solo con el aumento del 6% de los empleadores. Era un importante aumento, pero no era suficiente y no era algo que sirviera para los actuales pensionados. Y ahí hubo una discusión bastante larga respecto de cómo se distribuía ese 6%, siendo que además para la derecha chilena era importante que el 6% fuera a la capitalización individual, y se inició una campaña además que formó parte también de la discusión durante los procesos constituyentes, como la plata es mía, como que nadie tome mis ahorros, y con eso se había comprometido el sector de la derecha, y por eso se llega a un acuerdo de aumentar 1 punto más, 7 puntos, que con ese punto adicional se conformaría un fondo solidario que además implicaría un préstamo de los cotizantes que les sería devuelto con intereses al momento de su jubilación.
ese punto más contribuiría efectivamente a mejorar las pensiones de los actuales jubilados, sumado a eso la posibilidad de aumentar la pensión garantizada universal, que también está incluida en la reforma, pero en poco porcentaje, dado que se entiende que eso es una presión para el fisco y por eso es relevante para todos los sectores que sea en el marco del ahorro, donde aumente sustantivamente la pensión y no en precisamente la presión que pueda tenerse al fisco. Así que muy importante tu pregunta, sí, efectivamente, aprobada la reforma, a los pocos meses ya verían aumentada la pensión los actuales jubilados. Se estima que cerca de 2.500.000 personas se verían beneficiadas una vez que esta reforma se apruebe, Cintia. Muy bien, Lucía. Entonces, gracias por esta explicación y por el contacto. Estaremos volviendo contigo a lo largo de esta mañana para seguir revisando cómo va esta reforma pensional en Chile. Claro, una jornada que puede ser histórica, Cintia.